Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio Andrés Serrano Pijón. Yo soy residente de cuarto año de Ortopedia y Traumatología de la UNAP. Y para el módulo de rodilla pediátrica, el día de hoy vamos a hablar de enfermedad de Blount, también conocida como tibia vara congénita. Entonces vamos a empezar con este señor. Su nombre es Philip Erlacher, que para el año 1922 por primera vez describió algunos esbozos de esta enfermedad, describió a estos pacientes, especialmente un primer caso de un paciente con una deformidad progresiva en varo de la tibia proximal. Posteriormente aparece uno de los autores más reconocidos y quien lleva el nombre de esta enfermedad, que va a ser el doctor Walter Brown, en 1937, quien publicó una serie de aproximadamente 20 pacientes, donde hace una descripción tridimensional progresiva de la enfermedad de Brown. Posteriormente tenemos al doctor Anders Langenskiöld para el año 1952, que toma los parámetros que había propuesto el doctor Brown y digamos que los transfiere o los modifica y los lleva a la parte radiológica y, pues, como su nombre lo dice, genera unos parámetros radiológicos de la enfermedad y adicionalmente propone una clasificación que es la clasificación de Blount, que específicamente se usa para el Blount infantil. Esta enfermedad también ha recibido otros nombres a través de la historia. También, como mencionábamos al principio, se conoce como tibia vara congénita o también se conoce como una osteocondrosis deformante de la tibia proximal. Entonces nos llevamos este concepto o esta definición que nos propone la literatura, y es que la enfermedad de Blount se conoce como un trastorno de crecimiento de la porción medial de la epífisis, metáfisis y fisis proximal de la tibia, generando una angulación en varo lateral y en rotación interna. Como habíamos hablado en un momento, el doctor Walter Blount describe esta enfermedad como una patología de origen tridimensional con estos tres componentes: un varo proximal de la tibia, una deformidad en antecurvatum y rotación interna de la tibia proximal. La podemos clasificar según la edad. Existe una clasificación propuesta por Thompson y Carter que la divide en un Blount infantil y en un Blount de inicio tardío. La Blount infantil, que es aquella que se describe en pacientes menores de 4 años y es la más frecuente, y la Blount de inicio tardío, o también conocida como Blount juvenil, que la podemos dividir en dos: juvenil para pacientes entre los 4 y 10 años, o Blount de inicio tardío adolescente para pacientes mayores de 10 años. En el tema o la charla del día de hoy vamos a enfocarla en la más frecuente, que es el Blount infantil en pacientes menores de 4 años. Así es como encontramos a nuestros pacientes. Inicialmente clínicamente vemos un paciente con una deformidad en varo, pero tomamos una radiografía y empezamos a ver algunos parámetros radiográficos muy característicos del Blount, y son estas espicas mediales a nivel de la metáfisis proximal de la tibia, que ya iremos desglosando poco a poco. La enfermedad de Blount no es únicamente esa formación de esa espica medial a nivel de la metáfisis de la tibia, sino que tiene una componente o un patrón morfológico específico, no solamente extraarticular, sino también intraarticular. Generalmente lo que vamos a encontrar en estos pacientes son dos elementos. El primero va a ser un colapso posteromedial, este colapso posteromedial que estamos viendo aquí en la imagen, con algo muy característico, y es la delaminación del cartílago, es decir, la separación entre el cartílago hialino y el componente óseo posteromedial de la tibia. Y como respuesta compensatoria a esta inestabilidad y a este fenómeno, vamos a encontrar un engrosamiento meniscal, especialmente el cuerno y el cuerpo, el cuerno y el cuerpo del menisco medial, especialmente el cuerno posterior, y una hipertrofia sinovial en esta región. Entonces, eh, para poder hablar un poco más acerca de la enfermedad de Blount, dentro de su fisiopatología tenemos dos componentes: un componente más biológico y un componente más mecánico, y eso es algo que vamos a ver en este artículo. Entonces, dentro del componente biológico, vamos a tener que es una patología de origen multifactorial. Generalmente está asociado a una raza negra y a pacientes del todo el litoral pacífico. Y dentro del componente mecánico, también vamos a tener la obesidad como el primer elemento, y para eso quiero recalcar este artículo. Es un artículo de Alison Scott que básicamente muestra el índice de masa corporal elevado como un factor pronóstico para no solamente el desarrollo, sino la severidad de la enfermedad de Blount.
Y adicionalmente el inicio temprano de la marcha. Se habla que los pacientes con inicio temprano de la marcha menor de un año son pacientes con un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Blau. Eh, Algo que no está plasmado en la diapositiva, pero que quiero recalcar, es que el 30 al 40% de los casos son bilaterales, por lo tanto hay que hacer un estudio bilateral de la extremidad. Y adicionalmente, la literatura nos habla sobre el componente hereditario de la enfermedad de Blount. Sin embargo, hay que aclarar que las descripciones sobre el componente hereditario de la enfermedad de Blount aparecen casi que exclusivo cuando el padre ha tenido una enfermedad de Blount de inicio temprano o de inicio infantil. Son muy pocos o muy raros los casos donde el componente hereditario aparece cuando el padre ha tenido una enfermedad de Blount de inicio tardío. Entonces, cuando englobamos toda esta parte de la descendencia y la raza como factores biológicos y la obesidad del inicio temprano de marcha como factores mecánicos, pues encontramos que esto es lo que se sucede. Hay una alteración en la función, en la estructura de los condrocitos, que cambia completamente la morfología del cartílago, y adicionalmente hay un retraso en la osificación de la epífisis que genera, digamos que ese colapso posteromedial a nivel de la tibia proximal. Este es el gráfico de Penisalenus y de Banca, donde básicamente esta curva nos muestra cómo es la progresión normal de la alineación en el plano coronal de los niños. Entonces vemos que entre los primeros 2 años los niños tienden a ser varos, posteriormente entre el tercer y cuarto año, específicamente en el cuarto año, es el principal pico de valgo, y posteriormente a medida pasa la edad tiende a regularizarse un poco la lesión en el plano coronal, pero siempre existe un valgo residual. Lo que vemos que pasa en los pacientes con enfermedad de Blount es lo que sucede con la línea roja. El paciente se mantiene con una alineación en varo en el plano coronal a través de los años. Para el examen físico de los niños, entonces tenemos diferentes elementos a recalcar. Lo primero, vamos a tener un paciente con una deformidad en varo, una flexión y una rotación interna de la extremidad. Para poder hacer una diferenciación entre si el varo es de la rodilla o si es un varo tibial, podemos hacer lo que estamos viendo en esta imagen, que es el cover test, donde básicamente lo que tenemos que hacer es, en este caso poner la mano, pero lo que se sugiere es poner una sábana, una tela, y poder evaluar o aislar la rodilla de la tibia para poder diferenciar si el varo es de la rodilla cuando pongo la sábana, o si al quitar la sábana me doy cuenta que el varo es de la tibia y efectivamente no era un varo de la rodilla. Por ejemplo, en este caso, a este paciente le están haciendo un cover test, le cubren la tibia y estamos viendo que la alineación de la rodilla es normal. Pero si yo quizá levantar la mano del examinador, voy a encontrar que el varo proviene directamente de la tibia. También podríamos encontrar discrepancia en la longitud de las extremidades cuando los casos no son bilaterales. Los pacientes no suelen cursar con dolor, no suelen cursar con infusión articular y tampoco tienen restricción de los rangos de movilidad, y van a tener un fenómeno de lateral thrust o un fenómeno de empuje lateral cuando se encuentran en el apoyo medio de la marcha. Como les mencioné previamente, el doctor Ander Langeskjöld tomó la descripción de la tridimensionalidad propuesta por el doctor Walter Brown y lo lleva o lo extrapola a los hallazgos radiológicos y propone una clasificación que es la clasificación de Brown, que se divide en 6 estadios. Algo muy importante, y es lo que está escrito en esta figura, y es que la clasificación de Langeskjöld es exclusiva y únicamente debería usarse para el Blount infantil, no para el Blount de inicio tardío. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de Blount no se comporta como una patología progresiva, es decir, que el paciente empieza en un estadio 1 y progresivamente va avanzando hasta el estadio 6. Esto sí es lo más frecuente, sin embargo, no siempre se comporta así. Muchas veces los pacientes debutan con estadios avanzados de la enfermedad. Entonces, este es el estadio 1 de la enfermedad de Blount, como lo estamos viendo en el círculo azul. La deformidad en varo aún es mínima, pero ya se empieza a dar la formación de una espica medial. El estadio 2 hay una progresión de la formación de la espica medial, y hay un fenómeno muy importante que es el colapso posteromedial, que da una imagen en resbaladero como lo estamos viendo en esta imagen, un resbaladero secundario al colapso posteromedial de la tibia metafisiaria proximal. El estadio 3, el compromiso se extiende desde la metáfisis, pasando por la fisis hasta la metáfisis, con progresión de la enfermedad. Un estadio 4
donde ya hay un colapso severo posteromedial, y un estadio 5 y 6 que se caracteriza porque hay una formación de un puente óseo epifisio-metafisiario como le estamos viendo acá. Ya no se diferencian las capas, sino hay un puente que se ha formado por el colapso posteromedial como lo estamos viendo en la imagen 5 y en la imagen 6. El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Blount, tenemos diferentes diagnósticos diferenciales, sin embargo, uno de los más frecuentes es la displasia fibrocartilaginosa focal, como lo estamos viendo en la imagen, y la principal diferencia con la enfermedad de Blount es que la displasia fibrocartilaginosa focal presenta una deformidad metafisio-diaficiaria sin presentar un compromiso epifisiario-ficiario. Entonces, como estamos viendo acá, la epífisis se ve bien, la fisis se ve bien y el problema se encuentra en la metáfisis y en la diáfisis. Eso se conoce como una displasia fibrocartilaginosa focal. Otros diagnósticos diferenciales va a ser la deformidad en varo secundario del raquitismo, las displasias fibrosas o los pacientes con osteogénesis imperfecta. Entonces, para poder hacer objetivo el diagnóstico de una enfermedad de Blount, necesitamos algo que se conoce como el ángulo de Levine-Drenan. El ángulo de Levine-Drenan se utiliza para determinar si la patología corresponde o no a un Blount, si es un Blount o si de pronto es una tibia vara o si es un varo fisiológico. Entonces, ¿cómo vamos a formar ese ángulo de Levine-Drenan? Entonces, la primera línea que vamos a trazar, o la línea número 1, va a ser una línea perpendicular al borde lateral de la tibia. La línea número 2 va a ser una línea que se traza sobre la parte más ancha de la metáfisis, utilizando esa espica medial que se ha formado en la metáfisis medial de la tibia proximal. Y la línea 3 va a ser una línea perpendicular, es decir, a 90 grados de la línea 1. El ángulo de Levine-Drenan es el ángulo que se forma entre la línea número 2 y la línea número 3, como se especifica bien en la imagen. Entonces, aquí tenemos trazado el ángulo de Levine-Drenan, nuestra línea perpendicular al borde lateral de la tibia, una línea a 90 grados y una tercera línea por la parte más ancha de la metáfisis proximal de la tibia. Entonces, cuando ese ángulo en este caso entre C y B o la imagen anterior entre la línea 1 y 2 es menor a 11, hablamos de que el paciente tiene un varo fisiológico. Cuando el ángulo es entre 11 y 15, podríamos hablar de una enfermedad ya de Blount de buen pronóstico, y cuando los ángulos son mayores de 15 grados o alguna literatura lo habla de 16 grados, podríamos hablar de una enfermedad de Blount de mal pronóstico. Pero lo más importante para tener en cuenta acá es que ángulos superiores a 11 grados vamos a hablar de una enfermedad de Blount. El objetivo de clasificarlos de esta manera es poder dar una pauta de tratamiento y conocer el pronóstico de la enfermedad. Entonces, eh, volvemos a lo anterior. Cuando tenemos una enfermedad de Blount de buen pronóstico, es decir, entre 11 grados y 15 grados, podríamos optar por un tratamiento con una fisiodesis o un crecimiento grado por fisiodesis, o cuando hablamos de ángulos mayores de 15 grados o pacientes con una enfermedad de inicio tardío, la mejor opción podría ser una osteotomía valguisante haciendo la osteotomía en el cora de la deformidad, teniendo en cuenta que muchas veces el cora de la deformidad puede ser interarticular, por lo tanto en estos casos la osteotomía será en la metáfisis. Sin embargo, como en esta charla estamos hablando específicamente de enfermedad de Blount de origen, de inicio temprano o infantil, lo más frecuente para encontrar de tratamiento va a ser el crecimiento grado por fisiodesis, dada la capacidad de corrección que tiene el paciente, y pues que en estos estadios de enfermedad lo más frecuente es encontrar enfermedades de Blount en estadios 1, 2 o 3. Entonces, esto es básicamente el crecimiento grado guiado por fisiodesis. Podemos hacer uso de grapas o uso de placas en 8. Este es un paciente o un caso de un paciente con una enfermedad de Blount en que se realiza una fisiodesis lateral a nivel de la tibia proximal, y vemos cómo el seguimiento de este paciente se desencadena en un adecuado alineamiento de la extremidad, mostrando adecuados resultados con la fisiodesis para crecimiento guiado. Entonces, adentrándonos más específicamente en el tratamiento, entonces la literatura genera la controversia sobre si hacer uso o no de ortesis tipo CAFO, es decir, knee, ankle and foot ortesis. ¿Y qué nos dice la literatura? Entonces, este es un artículo publicado en el Journal del Bone and Joint Surgery, donde básicamente
nos hablan de la historia natural de la tibia vara infantil, que es el punto de nuestra charla. Tomaron 29 pacientes, 40 extremidades. Del total de sus pacientes, 22 eran Lagerskiol estadio 1 y el restante eran Lagerskiol estadio 2. Y muestran que hasta el 87% de los pacientes no requirieron o usaron ningún tipo de ortesis. ¿Esto qué quiere decir? Que el 87% de los pacientes con Lagerskiol estadio 1 o estadio 2 tendían a corregir de manera espontánea durante el seguimiento, durante la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, esto no siempre es así. No todos los pacientes corrigen de manera espontánea. Por lo tanto, encontré este artículo en la literatura, es un artículo del Journal del Children's Orthopedics, y básicamente nos habla de la eficacia del crecimiento guiado como estrategia inicial para el tratamiento de la enfermedad de Blount en estadios tempranos. Uno de los autores más relevantes dentro de este artículo fue el doctor John Hasenberg, es un autor que ha hablado bastante del tratamiento en esta patología. Entonces este artículo recolectó 45 pacientes con 55 extremidades, evaluaron el ángulo tibial medial proximal, la tasa de corrección y en algunos pacientes también evaluaron el ángulo femoral lateral distal. Hicieron un seguimiento a los 2 años y el tratamiento, como lo dice el título, fue con crecimiento guiado mediante el uso de placa lateral. Y esto es básicamente lo que ellos encontraron en la gran mayoría de sus pacientes. Pacientes que en su preoperatorio tenían una enfermedad de Blount, a los 17 meses después de haber hecho una fisiodesis guiada con placas, vemos cómo progresivamente eh, va mejorando la alineación de la extremidad para finalmente a los 2 años de seguimiento tener una adecuada corrección en la alineación de la extremidad del paciente. Y esto también lo vemos objetivo en esta tabla que nos propone el artículo. Tomamos a los pacientes con enfermedad de Blount infantil, que fueron 8 niños con 11 miembros inferiores. Se midió el ángulo mecánico medial proximal de la tibia y vemos como en el preoperatorio hasta su posoperatorio, al seguimiento de los 2 años, vemos como progresivamente fue mejorando ese ángulo medial tibial proximal hasta llegar a valores normales con una media de 70, teniendo en cuenta que lo normal es encontrar este ángulo entre 87 y 90, más o menos 2. Este es un artículo más reciente, también publicado en la literatura y básicamente también nos quiere guiar o nos quiere dar una pauta sobre el crecimiento guiado en los pacientes con enfermedad de Blount de inicio temprano o infantil. Esta es una serie de casos de manera retrospectiva, recolectó 16 pacientes con 25 extremidades y básicamente nos quería hablar sobre el crecimiento guiado dependiendo del estadio del Lagerskiol, midiendo el MAD, el ángulo medial tibial proximal y el ángulo femoral lateral distal. Ellos evaluaron radiografías preparatorias, luego posterior al retiro del material y al final del seguimiento. Encontramos lo siguiente, entonces tenemos un paciente en un preoperatorio con una enfermedad de Blount bilateral de predominio derecho. Vemos cómo se realiza una fisiodesis eh, lateral, tanto para el miembro inferior derecho como izquierdo. Vemos cómo el derecho, que era el más severo, logró corregir y, y, y corregir de manera correcta el eje de la extremidad. Y vemos cómo el miembro inferior izquierdo, que no tiene un estadio tan severo, incluso se llevó una sobrecorrección con una extremidad en valgo, pero cuando se realizó el retiro del material de osteosíntesis, el paciente tuvo recidiva. Entonces vemos como aquí como hubo una recidiva del varo en el miembro inferior derecho y también en el miembro inferior izquierdo un poco más leve, teniendo en cuenta que la enfermedad era menos severa en este lado. Entonces ellos dicen que en los casos donde hay una recidiva puede implementarse nuevamente el tratamiento. Entonces aquí tenemos como este paciente antes del crecimiento grado tenía un Lagerskiol tipo 3, le hacen la revisión del procedimiento, es decir, nuevamente le ponen una plaquita lateral especialmente para el lado derecho que era el más severo y en el seguimiento más reciente vemos como el paciente logra recuperar la alineación normal de la extremidad eh, cuando se repitió, se hizo una revisión del procedimiento. Nuevamente, este es el paciente que estamos viendo, entonces es un preoperatorio, un Lagerskiol tipo 4, se le hace el tratamiento con una plaquita lateral y vemos como el paciente tiene un Lagerskiol tipo 1. Ahora, algo que quiero recalcar eh, en esta parte, y es que el artículo dice que el tratamiento con fisiodesis lateral podría reversar o podría devolver
el estadio de Langes, que como ellos no lo quieren mostrar en esta imagen, era un paciente con estadio 4, ellos luego muestran un estadio 1. Sin embargo, eso causa un poco de controversia porque no sabemos si realmente es que el paciente se devuelve en los estadios de Langes o es que a medida que el niño va creciendo, pues empieza a fusionar la fisis y eso da una apariencia como si se hubiera devuelto en el estadio de Langes y esa es como una duda, una controversia que nos queda en esta diapositiva. Y otro elemento que me gustaría recalcar de esta diapositiva es que algunas pautas o algunos artículos nos hablan de que la fisiodesis solamente debería usarse para estadios del angioscopio tipo 1, 2 o 3, pero aquí estamos viendo cómo este artículo utilizó la fisiodesis lateral para un estadio del angioscopio tipo 4 y vemos cómo obtuvieron resultados satisfactorios. Entonces hay que individualizar los pacientes y no solamente encasillar en fisiodesis a los 1, 2 o 3, donde incluso podríamos expandir un poco la indicación de la fisiodesis lateral, que pues evidentemente ha tenido muy buenos resultados en la bibliografía, como lo hemos venido viendo a través de la charla. Este artículo publicado en el Journal de Ortopedia nos compara el crecimiento guiado versus las osteotomías de tibia proximal para estadios tempranos de la enfermedad de la gestión. Y esto es lo que encontramos. Entonces, crecimiento guiado y la osteotomía, entonces en pacientes menores de 5 años, eh, la evidencia es clara sobre los beneficios que tiene hacer fisiodesis con crecimiento guiado y el resultado los mensajes que nos deja este artículo es que el manejo con crecimiento guiado es la mejor opción para estadios tempranos con resultados estadísticamente significativos. Hacer crecimiento guiado en la población con Blount infantil tiene menores tasas de complicaciones y menores tasas de recidiva y adicionalmente cuando compararon los crecimientos guiados con las osteotomías en pacientes con Blount infantil encontraron que los ángulos de corrección fueron similares entre el crecimiento guiado o las osteotomías. Por lo tanto, si tenemos resultados similares y el crecimiento guiado nos ofrece menos tasa de complicaciones y recidivas, pues evidentemente deberíamos orientar nuestra práctica clínica hacia hacer un crecimiento guiado en estos pacientes con Blount infantil. Por último, quería traer este artículo que me pareció bastante relevante, es un artículo del International Orthopedics del 2014 y básicamente nos hace la pregunta de si deberíamos sobrecorregir o no estos pacientes con enfermedad de Blount. Y básicamente la conclusión que ellos nos dicen es que sí, sí deberíamos corregir estos pacientes, pero no deberíamos hacer una sobrecorrección mayor a 15 grados en el ángulo tibiofemoral, que lo que deberíamos tratar de hacer es tratar de llevar estos pacientes a un valgo entre -1 y -2. Por lo tanto, este artículo es bastante importante porque como vimos en uno de los artículos anteriores, los pacientes después del retiro del material tienden a ser residuo, por lo tanto llevarlos a una corrección que para este artículo son 15 grados, pues es una buena estrategia para evitar residuas y complicaciones futuras. Uno de los autores que más ha hablado sobre este tema es el doctor Sanjeev Sarhawal, y él en la revisión de sus pacientes nos sugiere o nos da una pauta de entre 5 a 10 grados, más que todo 10 grados de sobrecorrección en los casos de Blount infantil. Para finalizar, entonces, encontramos que lo más importante dentro de la patología de estos niños es lograr diferenciar entre el varo fisiológico de la enfermedad de Blount, porque eso pues, va a ser clave a la hora de determinar un tratamiento. Debemos hacer un seguimiento estricto e intervenciones oportunas para poder obtener desenlaces satisfactorios en el paciente y disminuir la tasa de recidivas. Y es muy importante tener claro los estadios de la gestión para poder identificar las opciones terapéuticas y mejorar el pronóstico. Ya vimos que si los encasillamos en un estadio de la gestión tipo 1 o 3, podríamos optar por crecimiento guiado con placas de fisiodesis. Sin embargo, esto no es exclusivo, incluso podríamos expandir esta indicación para los pacientes con estadio 4, pero en aquellos pacientes con un estadio 5 o 6, donde ya hay una fusión, donde ya hay un bloque óseo, de pronto la mejor opción terapéutica va a ser una osteotomía para mejorar el pronóstico de estos pacientes, pero pues esto sobre todo está enfocado en el Blount de inicio tardío o juvenil. Eso fue todo, muchísimas gracias.